Momento de recibir con muchísimo gusto al doctor que nos acompaña en el día de hoy, el doctor Mario Pérez. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos hablando de un doctor que es integrante de la Sociedad de Ginecotocológica del Uruguay, que está haciendo un planteo vinculado, doctor, a la necesidad de aumentar los tiempos de tratamiento de las mujeres en policlínica. Para empezar, me gustaría precisar, ¿cuánto tiempo se le dedica a una mujer en policlínica hoy por hoy? Actualmente, en la mayor parte del sistema se dedican a las pacientes, o sea, se tienen 5 pacientes por hora, o sea, se le dedica 12 minutos a cada paciente para su asistencia, cosa que obviamente es bastante insuficiente. Pero, ¿cuál sería el ideal? ¿Cuál es el aspiracional, digamos, de la sociedad? La aspiración de la sociedad es al menos pasar a tener 4 pacientes por hora, como tienen las otras especialidades de asistencia primaria. O sea, la ginecología básicamente es asistencia primaria en salud. Es público que para muchas mujeres el médico que ven habitualmente es el ginecólogo y no los médicos de medicina. Y nosotros tenemos que hacer una serie de cosas que están vinculadas desde la prevención, detección de otras patologías, aparte de lo que hacemos normalmente, que es el examen ginecológico, el control del embarazo. El control del embarazo tiene tantas características de prevención y de asistencia primaria. Nosotros, en una primera consulta, tenemos que hablar con la paciente y explicarle qué va a pasar durante su embarazo y, además de lo que va a pasar durante su embarazo, qué cosas tiene que evitar, qué cosas tiene que hacer, y hacer todo un planteo de cómo vamos a seguirlo. Eso no se puede hacer en 10 minutos, en 12 y en 15 tampoco, pero mejoraríamos un poco. ¿Qué respuestas han tenido de las autoridades? Porque es la única especialidad que queda por fuera. Quedó teniendo en cuenta la magnitud que tienes de un embarazo, la prevención de embarazo adolescente, son los primeros diálogos y herramientas que muchas jóvenes tienen con un médico. ¿Qué pasa? Sin duda, no sería, o sea, nosotros pensamos, no es lógico esto directamente. En el Consejo de Salario lo que pasa es que el representante es el Sindicato Médico del Uruguay. La Sociedad de Anestésico-Quirúrgica forma parte de las sociedades anestésico-quirúrgicas. Entonces el Sindicato Médico logró para sí una cosa que está muy bien, que es que las especialidades de asistencia primaria, que son unas 10 o 12, pasaron a tener 4 pacientes por hora. Pero quedó para atrás la ginecología, que todo el mundo entendía que era lógico que estuviera. Y entonces se creó una comisión de ese Consejo de Salarios para discutir el tema, en el cual está el Ministerio de Salud Pública, Economía, las empresas y la sociedad, el Sindicato Médico y las sociedades anestésico-quirúrgicas. Esa comisión estuvo funcionando 6 meses. Y durante esos 6 meses se mostraron las cosas que justificaban que tenía que pasar a ser... 6 meses para discutir si aumentamos 3 minutos o nos quedamos en 2. Claro, pero el problema no es que pasaron 6 meses para discutir eso. El problema fue que las empresas se negaron a hacerlo. Ese fue el problema más grave. Sin dejar que, me olvidé, omití por lo menos, el tema de las situaciones de violencia que también se detectan muchas veces en la consulta, ¿no? Sin duda. Y que terminan haciendo más de psicólogos y de apoyo emocionales. Y lograr además, aparte, llevar a esa mujer a un lugar adecuado donde pueda estar protegida. Todas esas cosas, digo, no es lógico. Y entonces las empresas se negaron a aumentarlo, pero más aparte es eso, es el 0,05%. ¿2 pesos por paciente? Es el 0,05% de la masa salarial de la mutualista. Y además, aparte de la mutualista, tuvieron que asumir el aumento de todas las otras especialidades. ¿Por qué ginecología? ¿Por qué la discriminación específica hacia ginecología? ¿Pasa también en el interior, perdóname, Lore, pasa también en el interior del país esto? Esto pasa también en el interior, pero hay que dejar claro de que hay algunas empresas, y muchas hace tiempo, que ya tienen 4 pacientes por hora. Y en el interior también ocurre lo mismo. Hay algunas empresas del interior que también tienen 4 pacientes por hora. No son la mayoría. O sea, la mayoría tienen 5 pacientes por hora. Y además, aparte de las 5 pacientes por hora, las mujeres tienen claro que muchas veces van al ginecólogo por una razón puntual, el ginecólogo no tiene hora, la conoce hace tiempo y la termina echando en la consulta. Bueno, entonces pasamos a no 5 pacientes por hora. Esa era la pregunta que yo le quería hacer. Después, en la práctica, ¿esto cómo se va? Porque además de que se agregan pacientes, por ejemplo, con embarazos, etcétera, las que lo hemos vivido, muchas veces te hacen un hueco en la consulta, pero también hay consultas que naturalmente se van a exceder de esos 12 minutos porque vos no tenés una alarma y le vas a decir, bueno, gracias, ya está, venga otro día. ¿Qué pasa después en la práctica con las horas, con los tiempos, con las esperas y con las horas de los médicos también, que seguramente tengan que ir a otra institución a trabajar a partir de determinado momento? Pero además, incluso aunque no tengas otra institución,
termina siendo sacrificio del tiempo, o sea, nos quedamos más tiempo en la consulta y eso además aparte genera un problema porque habitualmente en el sistema mutual atrás de un ginecólogo viene otro, claro, entonces al otro que se atrasó le complicamos la vida, el que se atrasa le complica la vida al siguiente. Entonces eso no termina teniendo solución. Y las propias empresas terminan mandando pacientes que van a reclamar a la dirección técnica, mandan pacientes para que tratar de ver si no lo pueden... ¿Y qué afectación hay en la atención? Es decir, en no detectar a tiempo cuestiones orgánicas, patologías, etcétera, que justamente no permite el tiempo. ¿Tienen medido, estimado esa situación? Eso es muy difícil de estimar. Pero sin duda, digo, si nosotros vamos, por ejemplo, del Royal College, que se basa en la evidencia científica para determinar las cosas, plantea que no puede haber más de 4 pacientes por hora en una consulta ginecobstétrica. Eso lo tiene definido el Royal College en base a evidencia científica. Pero a su vez, aparte, se plantea otra inequidad, que es que una mujer que pertenece a un seguro, en general, los seguros tienen los seguros privados tienen 3 pacientes por hora. Entonces tiene 20 minutos esa mujer. Claro. Y una mujer del sistema mutual tiene los 12 minutos originales, pero muchas veces termina siendo menos porque tiene sobreagenda. Bien, doctor, yo le quería preguntar, usted recién decía 6 meses discutiendo y acá la postura que terminó primando, entre comillas, es la de las empresas. Y yo le quiero preguntar derechamente, ¿no? ¿Y el Ministerio de Salud Pública de qué lado está? El Ministerio de Salud Pública estaba de acuerdo con el planteo nuestro. O sea, el Ministerio de Salud Pública hizo un informe en el cual está de acuerdo y dice que no es significativo el aumento de costo para las empresas para dejar afuera a la ginecología de este tema. Entonces la gente se puede preguntar, ¿y entonces, si los médicos están de acuerdo, el Ministerio de Salud Pública está de acuerdo, ¿por qué no se aplica? Porque lo que pasa es que eso depende de un consejo de salarios y en el Consejo de Salarios no está puesto así. Entonces, en el Consejo de Salarios tendría que estar aprobado para que estuviéramos en las 4 pacientes por hora. Y ahí el peso de las empresas es importante. Y el peso de las empresas es importante, sin duda. Y esta comisión era vinculada precisamente al Ministerio de Trabajo. Claro. Ahora, doctor, ustedes tienen previsto reunirse con la comisión bicameral, ¿verdad? Del Parlamento. Sí, la doctora Natalia Pérez, que es nuestra presidenta, está gestionando y va por buen camino y vamos a tener una reunión con la Comisión de Mujeres Bicamerales. ¿Y allí se espera, han tenido alguna novedad, por lo menos algún primer contacto, comunicación que les han señalado? ¿Están preocupadas por este tema, por ejemplo? Todavía no tuvimos la reunión, pero nosotros entendemos que es completamente justo, claro. O sea, esto no es un reclamo salarial, esto es un reclamo de calidad de asistencia y es un reclamo de calidad de asistencia para la población de las mujeres del Uruguay. Entonces, nuestro reclamo es justo y no significa tampoco ningún gasto económico. Lo que pasa que entre 4 paredes capaz que las empresas pueden negarse así sin mucho problema y sin mucha repercusión, pero cuando la gente empiece a conocer y empiece a averiguar a ver cuáles son las que en realidad tienen 4 pacientes por hora y cuáles siguen teniendo 5, quizás se interesen más. Después de que salimos a la prensa, hubo interés de algunos de los jefes de ginecología de algunas de las instituciones en dialogar sobre el tema, porque a ellos también les preocupa, pues son ginecólogos y más son afiliados a nuestra sociedad. Claro. Doctora, ya por el mes de marzo se hizo el anuncio del test de HPV, que iba a ser gratuito, que prácticamente iba a sustituir, en la mayoría de los casos, al Papa Nicolau. Hace algunos días, el programa Si Nos Va de Patricia Madrid en Radio Carve daba cuenta de una situación de una paciente que se comunicó con la producción y les señalaba que le habían cobrado el test de HPV, que el PAP únicamente hay que pagar el ticket, y por otro lado le habían descontado el día en su trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? No se había reglamentado, no se había firmado en secreto, no se había publicado. ¿Qué es lo que había pasado con esa situación? Y sobre todo, si esto puede llegar a desestimular a las mujeres a realizarse ese control anual que está previsto, que además se genera un día, ¿no? Creo que es la manera de incentivar también a que concurran. Sí, no, es un problema más bien de tipo más administrativo que otra cosa. 5 se firmó meses ahora, pasaron, ¿no? 5 meses desde el anuncio y en la práctica todavía no estaba estipulado. El decreto se firmó ahora a fines de agosto, lo firmó el presidente y falta que se publique en el diario oficial. Pero muchas de las instituciones hacían el test de HPV y
no lo cobraban al precio, digo, pues tiene un precio 5.000 pesos al público, señalaban algunas mutualistas. sí, que andan entre el 700 y 5.000 pesos en diversos Contra lugares. 100 de un ticket, capaz. Sí, claro. Entonces, eso no se, o sea, no se reglamentó todavía, pero en breve, eso sí, en breve las mutualistas van a estar obligadas por a dar como prestación gratuita o por un timbre el test de HPV. Eso sin duda. Lo mismo con el día libre. Eso. Después, la segunda parte, el día libre. El día libre, el problema es que es una ley que está vinculada al carnet de salud, entonces hay que sustituir en esa ley lo del Papa Nicolau por el test de HPV y darle las... O adicionarlo, que sean una cosa o el otro. En realidad la idea es que sí, probablemente pueda llegar a adicionarse, pero el asunto tiene que salir una ley y esa ley tiene que ser iniciativa del Parlamento. O sea que ese tema va a ser más dificultoso todavía porque vamos a estar más meses a que saquen O sea, yo hoy voy a hacerme el control anual y no voy a tener el día libre. Si me hacen un test de HPV. Si te hacen el test de HPV es muy probable. O depende de la no. voluntad de la empresa. Sí, no, depende de la voluntad de la empresa y sin duda, yo tengo claro de que hay muchas empresas que les dan el día libre cuando presentan el test de HPV porque no generan complicaciones con eso. O sea, yo creo que eso, si bien según la legislación podrían no darte el día libre, las empresas toman en cuenta eso y lo dan el día libre. Pero no es, o sea, pueden no darte el día libre y no ¿Podemos pasa nada. también aprovechar esta instancia para recordar la diferencia entre un estudio y el otro? Sí. ¿Por qué se sustituye en definitiva? Sí, son las nuevas guías que salieron en la prevención del cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, básicamente la mayoría es provocada por un virus, el virus de HPV, que es un virus de transmisión sexual. Y nosotros lo que hacíamos era detectábamos mediante el Papa Nicolau la existencia de lesiones principalmente premalignas que podían evolucionar hacia el cáncer de cuello y a veces, lamentablemente también por el Papa Nicolau, terminamos detectando cánceres de cuello. Entonces nosotros vamos un paso más atrás, o sea, el test de HPV lo que busca es por PCR con una toma que es similar a la toma del Papa Nicolau, pero que se hace un estudio por PCR y se busca el virus en particular, y en particular los virus que son oncogénicos, o sea, los virus que tienen un potencial de provocar cáncer de cuello uterino. Entonces, al detectarse específicamente el virus, nosotros estamos buscando el factor que provoca el cáncer de cuello. No estamos buscando las lesiones, o sea, estamos un paso más atrás. Claro. Entonces, eso nos permite que la detección del virus del HPV, si da negativo para los virus oncogénicos, de repente la mujer puede estar 5 años sin volver a repetirlo. En cambio, el Papa Nicolau nos obligaba a hacer una repetición más frecuente y además una repetición que nos daba una serie de lesiones que la mayoría no iban a desarrollar un cáncer de cuello, entonces generaban toda una serie de exámenes y de inconvenientes para la paciente y nos hacía llegar, no tarde, pero podemos llegar antes a las lesiones que son precursoras del cáncer de cuello. Bien, doctor, estamos llegando, nos quedan muy poquitos minutos y quiero aprovechar, seguramente lo que le voy a pedir son consideraciones generales de un informe que apareció en el diario El País. Dice que en promedio, si lo quiere leer, ahí página creo que 5 es, un 29% de los ginecólogos de las instituciones privadas son objetores de conciencia en abortos. Se aclara además en la nota que no está toda la información aportada por todas las instituciones, digamos, es de difícil acceso, digamos, el dato. Pero ¿qué consideraciones generales tiene? ¿Cómo vienen llevando los ginecólogos este tema de la objeción de conciencia a la hora de hacer abortos? Existen, no tenemos una posición oficial y... No, claro. Y además, por eso le pedía consideración. Me toman completamente por sorpresa, no tenía ni idea de esto, pero es posible, sí, forma parte de la objeción de conciencia y en algunos lados ha generado problemas y ha generado inconvenientes porque quizá en algunos lugares todos son objetores de conciencia. ¿Ha pasado esos casos? ¿Son todos? Sí. Pero eso en el se ha norte ido, del país, ¿no? En el norte había sucedido. En el norte del país y en el oeste fundamentalmente. Pero eso se ha solucionado mediante soluciones de que vayan ginecólogos específicamente a hacer las policlínicas de salud ¿Eso sexual y sigue sucediendo, doctor? Sí, hasta donde yo sé sigue sucediendo
y posiblemente eso pueda generarle alguna dificultad a las mujeres en los O sea, que se tiempos de pasen del asistencia. tiempo, por ejemplo. Claro, puede generar ese tipo de dificultades, pero eso está bastante controlado y se tiene claro de que existe el problema de que hay lugares donde hay o sea, en general en la mayor parte de los lugares, sobre todo en Montevideo, no genera un problema porque están los mecanismos alternos y además en general las instituciones tienen áreas específicas de salud sexual y reproductiva que tienen. Sobre todo con la estigmatización de la mujer, ¿no? Que todos se conocen y encima tiene que o viajar a algún lugar o llegar a un médico. ¿Ha habido problemas con los tiempos, por ejemplo, de no poder hacer una interrupción de un embarazo por una situación así? Es posible que haya habido algún problema puntual. No es seguramente general, pero es posible que haya habido algún problema puntual en algún lugar con ese tema. ¿Y ahí qué pasa? Si se vence el plazo estipulado por ley, Si ¿se accede a estirarlo o no se accede? No, porque es una ley. Digo, nosotros tenemos que cumplir la ley, entonces no tenemos manera, digo, de no... Bien. Muy bien. Doctor, disculpe que lo haya sacado calzado con el tema, en el final. No hay problema, no hay problema. Hemos conversado con el doctor Mario Pérez. Seguimos adelante ahora.